clasicismo es un periodo desarrollado en Europa entre 1750 y 1820. Van a prevalecer las cualidades como la mesura, el equilibrio, la moderación y la serenidad. Dentro de las especies camarísticas está la sonata para teclado. Primero fue escrita para clave y luego para piano. Va a tener 3 o 4 movimientos. Los grandes exponentes son Haydn y Mozart. La forma de la sonata es A, compuesta por una tónica, luego por un puente, y luego la parte B, compuesta por una dominante o relativa. La exposición va a finalizar en codetta. En relación a las sonatas de Haydn, podemos decir que fueron escritas entre 1760 y 1794 para clave, clavicordio y piano. Este último instrumento demoró en integrarse debido al gran apego que tenía el público en relación al clave. Sobre las sonatas de Mozart, podemos decir que fueron escritas para clave, clavicordio o pianoforte. Sonata, dúo, trío, cuarteto y otras formaciones. Al aumentar la importancia del piano va a disminuir la del violín, instrumento que tenía gran prevalencia en el barroco. Esto es porque el clasicismo va a buscar que haya un equilibrio de las partes para que todos los instrumentos tengan la misma importancia. Sin embargo, el violín va a tener prevalencia todavía, por ejemplo, en el caso de tríos para cuerdas, en el que los instrumentos van a hacer un acompañamiento armónico. Luego tenemos dentro del repertorio sinfónico a las sinfonías y los conciertos. En las sinfonías va a encabezar Haydn. Va a desaparecer el clave como sostén y van a empezar a valorizarse los instrumentos de viento. Van a ser sinfonías de carácter, dramáticas, van a tener cambios tonales y va a haber cromatismos. La estructura va a estar compuesta por un movimiento inicial allegro, un segundo movimiento adagio, en el que va a haber un cambio de modo, por ejemplo, si estábamos en modo menor, pasamos a mayor y viceversa, y el tercer movimiento va a ser scherzo. El cuarto movimiento va a ser allegro y va a volver a la tonalidad original. Luego tenemos el concierto. Acá se va a destacar el solista. Tiene 3 movimientos. El primero tiene forma sonata, el segundo lied y el tercero rondó. Van a haber presencia de cadencias. Al principio van a ser improvisadas y luego van a ser escritas. Tenemos distintos ejemplos, como el concierto para trompeta de orquesta en mi bemol mayor de Haydn y la sinfonía número 5 en la mayor, con el tercer movimiento en minué de Haydn. Música de cámara. El género de la música de cámara no congeniaba con el carácter de numerosos compositores románticos, porque carecía de la íntima expresividad que tenía la pieza para piano solista o el lied, y por otra parte carecía de los colores luminosos y la gran sonoridad de la música orquestal. Por esto, no resulta sorprendente que los románticos como Berlioz, Liszt y Wenger no contribuyesen en lo absoluto a la música de cámara. Tampoco sorprende que las mejores obras de este género en el siglo XIX provengan de los compositores que tenían más afinidad con la tradición clásica, sobre todo Schubert, Brahms y, en menor grado, Mendelssohn y Schumann. Schubert. La obra más popular de su primer periodo es el Quinteto Die Forelle, o La Trucha, para piano y cuerdas, escrito en 1819. Luego se inicia el periodo de su madurez camerística en 1820 con un allegro en do menor, pensado como primer movimiento de un cuarteto de cuerdas que nunca se llegó a completar. A este le siguieron 3 obras importantes, los cuartetos en la menor, re menor y sol mayor. Mendelssohn. Este escribe de manera tersa, aunque difusa, las formas clásicas, pero su sensibilidad romántica para el color descriptivo encuentra un campo relativamente estrecho en la música de cámara. Una excepción la constituye su temprano octeto para cuerda, escrito en 1825. Schumann. Las principales obras de cámara de este fueron compuestas en 1842. Ese año escribió 3 cuartetos para cuerdas y un cuarteto y un quinteto con piano. Los cuartetos de cuerdas revelan la influencia de Beethoven, no solo en sus objetivos generales, sino también en algunos detalles. Brahms, el gigante entre los compositores de la música de cámara del siglo XIX, el auténtico sucesor de Beethoven en este campo.
así como en el de la sinfonía. No es solo la calidad de su producción que resulta impresionante, el cual tiene 24 obras en total, sino que la misma abarca al menos una media docena de obras maestras de primer orden. Música coral. Al considerar la música coral del siglo XIX, es necesario establecer una distinción entre obras en las que el coro se desempeña en un papel secundario y aquellas en las que la escritura coral es el principal foco de interés. Cuando hablamos de que el coro se desempeña con un papel secundario, destacamos los numerosos y extensos coros de las óperas, los movimientos corales de sinfonías y algunas de las grandes obras sinfónico-corales de Berlioz y Liszt. Resulta significativo que los dos compositores de la época romántica que mejor conocían la escritura específica para coro, siendo Mendelssohn y Brahms, han sido precisamente los dos que mejor conocían también la música del pasado y que con mayor intensidad se resistieron a cultivar las tendencias extremas del romanticismo. El coro no se adapta de la mejor manera a la extensión de los sentimientos típicamente románticos de la orquesta sinfónica. En realidad, muchos compositores del siglo XIX trataron primordialmente al coro como una división de la orquesta para lograr toques pintorescos y colores nuevos. La música coral del siglo XIX, que no forma parte de una gran obra, es principalmente de tres clases. La primera, par song, canciones de varias voces, es decir, canciones en estilo homofónico para pequeño conjunto vocal, con la melodía en la voz superior u otras piezas corales breves, habitualmente sobre textos profanos, que se cantan a capela o acompañamiento de piano u órgano. La segunda, música sobre textos litúrgicos o destinada al empleo en los oficios religiosos. La tercera, obras para coro, a menudo con uno o más solistas vocales, también con orquesta, sobre textos de carácter teatral o teatral narrativo, aunque destinadas a la ejecución en concierto antes que a la representación escénica. La sonata es la forma instrumental que más se ha desarrollado y popularizado en el período clásico. La forma sonata en el período clásico ya es de por sí tripartita y bitemática. En la primera parte se exponen los dos temas, de los cuales el segundo de ellos tiene que estar sobre una tonalidad dominante a la tonalidad principal, o relativa a la misma. En el desarrollo aparecen ambos temas con variaciones y pasan por diferentes tonalidades. En la recapitulación, que es el final de la forma, el tema B se reexpone sobre la tonalidad principal en vez de la dominante. Estas funciones que acabo de explicar son las obligatorias dentro de una forma sonata. Sin embargo, en general aparecen otras funciones menos importantes pero que contribuyen a su construcción. Por ejemplo, la introducción, funciones expositivas secundarias o terciarias, funciones transitivas como el puente o la retransición, o también funciones conclusivas como la liquidación o la coda. Cabe aclarar que la coda, cuando es una función formal, se la llama coda de sección, pero también existe la coda de movimiento. Esta marca el final de una forma sonata de un movimiento y se la considera una cuarta parte posterior a la recapitulación. La sonata clásica consta de 3 o 4 movimientos. El primero, con forma sonata, es rápido y dramático, a veces con una introducción lenta. El segundo es lento y lírico, con forma lead o tema con variaciones. La tonalidad tiene que contrastar con la primera, por lo tanto será su relativa, opuesta o dominante. El tercer movimiento vuelve a la tonalidad principal. Su forma es minueto, no aparece siempre y puede intercambiarse con el segundo. El cuarto movimiento final es rápido, en tonalidad principal, aunque si es menor, hacia el final cambia a modo mayor, con forma rondó o movimiento de sonata. Esta estructura está llena de excepciones en la historia de la música. Incluso en el período clásico, mismo Beethoven eliminó la exposición en su obra Appassionata. Escuchemos un fragmento. La sinfonía es el género instrumental que magnifica la forma sonata. Su estructura repite los patrones y movimientos usados en la sonata clásica, con la diferencia de que tocará para una orquesta, mientras que la sonata estaba destinada a solistas o conjuntos musicales pequeños. En un plano más analítico de la expresividad musical,
Vemos en la sonata una búsqueda de expresión personal con matices delicados del sentimiento, finales de frases más frecuentes y melodías más desarrolladas. En cambio, la sinfonía tiene una energía renovada, con un carácter lleno de fuerza, secciones melódicas más extensas y fluidas, pocos finales de frases y cadencias perceptibles. Para ejemplificar esto, vamos a escuchar un fragmento de la sinfonía probablemente más reconocida en todo el mundo, la número 5 de Beethoven. El concierto es una sonata para orquesta y solista. Su forma varía mucho en cada obra, pero hay reglas que la sostienen también. Es una forma sonata modificada, podemos decir. La primera exposición de los temas A y B se da en la tonalidad principal. Recién cuando renuncia a esos temas, interviene el solista y se hace la modulación habitual en el tema B. Durante el desarrollo, alternan la orquesta y el solista, hasta que llega la recapitulación, después de la cual viene un adicional previo al final. Un episodio del solista sin orquesta llamado cadencia, donde el solista despliega todo su virtuosismo y juega sobre todos los temas del movimiento, para que luego la orquesta completa culmine la obra. De esta descripción, podemos sacar la conclusión de que en un concierto los movimientos centrales son de índole cantable, y los últimos son más complejos y fugaces, aunque repito, cada concierto tiene su forma única. El próximo ejemplo del concierto número 21 de Mozart realiza muy claramente el proceso de la cadencia solista y su transición inmediata a un final orquestal. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria. Maestro del clasicismo, es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. Criado e iniciado en la música con su padre como profesor, Mozart a los 5 años ya tenía el conocimiento necesario de solfeo para componer obras musicales y sus interpretaciones instrumentales, todas del aprecio de la aristocracia y realeza europea, y mostraba una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y de violín. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante una visita a Viena en 1781, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida y donde se quedó hasta que falleció el 5 de diciembre de 1791, a la temprana edad de los 35 años. Los conciertos para piano y orquesta de Mozart son un conjunto de 27 obras de este género escritas por el compositor entre 1767 y 1791. La estructura de estos conciertos está escrita en 3 movimientos, siguiendo el esquema clásico. Un primer movimiento rápido suele ser un allegro, un segundo movimiento lento suele ser un adagio o un andante y un tercer movimiento rápido, normalmente allegro, aunque también aparece con indicaciones de allegretto o presto. En cuanto a la forma, los primeros movimientos siempre están compuestos en forma bitemática, tripartita o forma sonata,
El segundo movimiento en forma sonata abreviada, mientras que el tercero suele ser un rondó. En sus conciertos para piano, Mozart exhibe una enorme habilidad técnica y un dominio completo de los recursos que ofrece la orquesta, creando un amplio abanico de afectos y emociones. Sus conciertos presentan, en líneas generales, un carácter improvisado y virtuosístico, sobre todo en los primeros movimientos, que explotan todas las posibilidades técnicas del piano de la época. En la actualidad, se considera que los conciertos para piano de Mozart constituyen la cumbre del concierto clásico y son los más influyentes para la posterioridad. Un ejemplo de concierto puede ser el número 20, el cual se halla entre las obras más grabadas y conocidas del repertorio clásico. Lo escucharemos a continuación. La producción sinfónica de Mozart cubre un intervalo de 24 años, desde 1764 hasta 1788. Mozart no escribió solo las 41 sinfonías numeradas en las ediciones tradicionales. Los especialistas creen que existen hasta 68 obras completas de este tipo, aunque nadie sabe con seguridad. Las primeras sinfonías tienen 3 movimientos y siguen el esquema rápido-lento-rápido de la obertura italiana. A partir de la sexta sinfonía de Mozart, suele incluir el minueto en el tercer movimiento. Los dos esquemas de 3 o 4 movimientos son adoptados en las siguientes sinfonías y en las últimas predomina el esquema de 4 movimientos. Como ejemplo, vamos a escuchar la sinfonía número 40, una de las más conocidas. Franz Joseph Haydn, Ronhau, cerca de Viena, 31 de marzo de 1732. Viena, 31 de mayo de 1809. Compositor austríaco, es uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. Dio sus primeros pasos musicales de la mano de su padre, hasta que a los 6 años ingresó en la escuela coral de la Catedral de San Esteban, en Viena, donde recibió su única formación académica. Estudió los tratados de contrapunto y tomó algunas lecciones del prestigioso maestro de canto y compositor italiano Nicola Porpora. En 1755 trabajó para el barón Karl Joseph von Fürstenberg, siendo en esta época cuando compuso sus primeros cuartetos para cuerda. Existen 106 sinfonías escritas por el compositor clásico Joseph Haydn. Vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría. Estructuras y características de su música. Una característica fundamental en la música de Haydn es el desarrollo de estructuras más grandes en lugar de motivos, muy cortos y simples, a menudo derivadas de las figuras de acompañamientos habituales. La música es con frecuencia concentrada de manera bastante formal y las partes importantes de un movimiento pueden desarrollarse rápidamente. La obra de Haydn fue fundamental en el desarrollo de lo que se denominó forma sonata. Sin embargo, su práctica difiere en algunos puntos de la de Mozart y Beethoven, sus coetáneos más jóvenes que también destacaron en esta forma de composición. Haydn fue particularmente aficionado a la llamada exposición monotemática, en la que la música que establece la tonalidad dominante es similar o idéntica al tema de apertura. La inventativa formal de Haydn también lo llevó a integrar la fuga en el estilo clásico y a enriquecer la forma rondó con más cohesión tonal lógica.
Haydn fue también el principal exponente de la forma doble variación, variaciones alternas sobre dos temas, que a menudo son los principales y en menor medida versiones el uno del otro.